Si tú eres un aficionado por las películas de artes marciales, seguramente creciste admirando la elongación de los split de 180 grados que Jean-Claude Van Damme mostraba en sus películas. Creo que todos alguna vez en la vida imaginamos el llegar a poseer esos niveles de flexibilidad. Sin embargo, y si bien el gran Van Damme fue uno de los pioneros en la materia para el cine, debemos decir que si tú, más que aficionado del cine, eras o eres un conocedor del mundo de las artes marciales, sabes que la flexibilidad y la elongación tienen nombre y apellido: Bill Wallace. Si quieres adquirir buena elongación y lograr hacer esos perfectos split, pues son los manuales de Bill Superfoot Wallace a donde tienes que recurrir. Bill Superfoot Wallace es una leyenda viva de las artes marciales. Alguien que hasta el día de hoy es referencia clave, ya sea en cuanto a la parte marcial como a la parte física. Si bien muchos pueden ser practicantes de Kung Fu, Taekwondo, Karate, Kickboxing, artes marciales mixtas, el nombre Bill Wallace es ineludible en lo que a trabajo de piernas se refiere. Fue clave su aporte, ya que demostró que el trabajo paciente y perseverante es la piedra angular en las artes marciales. Bill Wallace fue campeón invencido desde la creación de los campeonatos del mundo de Full Contact. Fue nombrado por el conjunto de la prensa mundial como la pierna izquierda más rápida del mundo. Era conocido como Bill Superfoot, que si lo fuéramos a traducir de manera lo más literalmente posible, sería algo así como superpie, apodo que se ganó gracias a su legendaria pierna izquierda, capaz de salir a más de 100 km por hora. Aquella causó grandes estragos frente a todos quienes se pararon ante él sobre un ring para intentar arrebatarle el título de campeón de Full Contact tantas veces retenido gracias a su forma física, a su seguridad, a su experiencia y sobre todo a su responsabilidad a la hora de entrenar. Nacido como William Louis Wallace el 1 de diciembre del año 1945 en Portland, Indiana, en Estados Unidos. Mientras estaba en la escuela secundaria, disfrutaba el deporte de la lucha libre que en esas escuelas se enseñaba. Más tarde, comenzó a entrenar judo, un arte marcial con el cual encontraba grandes similitudes a la lucha que tanto le gustaba. Fue un incidente que para muchos sería de proporciones fatídico en judo, el que motivó y ayudó a moldear esa gran leyenda que algún día llegaría a ser conocida como Superfoot. Mientras practicaba el lanzamiento Ouchigari, el compañero de Wallace dio un salto directo hacia abajo sobre su rodilla derecha. Como resultado de esto, sus ligamentos fueron severamente desgarrados e inutilizados. Este fue el final de su carrera en judo, y para un hombre común, posiblemente también el final de su carrera marcial. Pero claro, Bill es cualquier cosa menos un hombre común. En lugar de renunciar o de revolcarse en la autocompasión, se recuperó de su lesión y luego se preguntó: pues bien, ¿y ahora qué podré entrenar? No tardó el amigo que le vino con la respuesta: karate. Para el año 1966, comenzó a entrenar karate Jorin-Ryu con Michael Gnek y George Torbet. Cual hombre poseído o alguien que ha encontrado su verdadera vocación en la vida, aquella para lo que realmente ha nacido, Wallace entrenó en un régimen de 7 días a la semana, trabajando desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. Como su rodilla derecha no hacía más que soportar su peso, trabajó su buena pierna izquierda el doble de duro. Cuando sus compañeros lanzaban 25 patadas con la pierna izquierda y luego 25 con la derecha, Wallace lanzaba 50 solo con la pierna izquierda. Mientras que otros intentaban descubrir cómo utilizar mejor las técnicas de giro y las configuraciones de patadas frontales, Wallace estaba trabajando solo en la pierna izquierda a un ritmo fanático.
comenzó a experimentar con métodos que le permitían golpear a otros solo con su pierna izquierda y que cualquier otra persona necesitaría 2 piernas para lograrlo. Para el año 1968, comenzó a entrenar con Glenn Kenney, un estilista del Chorei Go-Shu-Ryu. Wallace atribuye sus muchas horas de entrenamiento con Kenney que lo ayudó a desarrollar el estilo ganador que luego le permitiera convertirse en un campeón. Comenzó a competir en el año 1968, ganando su primer torneo de cinturón negro en Kentucky. Esto lo lanzó a una carrera de lucha por puntos en la que fue nombrado el mejor luchador del país 3 veces. Ganó prácticamente todos los títulos de torneos importantes de la época. Ganó el campeonato de los Estados Unidos 3 veces, los 10 mejores nacionales 2 veces y los grandes nacionales de la Asociación de Karate de los Estados Unidos 3 veces, obteniendo un lugar en la Sociedad Internacional Trias por su habilidad, conocimiento, espíritu competitivo, habilidad sobresaliente, logros excelente y su devoción al arte del karate. El rey del rock, Elvis Presley, de quien ya te subí un video hace algún tiempo atrás, era practicante de American Karate Kempo, alumno del gran maestro Edmund Parker, de quien también te subí un video hace tiempo. Elvis admiraba a Wallace por su gran dominio de piernas, por lo que tuvo sesiones de entrenamiento particulares con el Superfoot. Si bien el rey del rock nunca llegó a tener la flexibilidad de Wallace, mejoró bastante. Wallace entrenó y enseñó en el Instituto de Karate de Memphis, del cual él y Elvis eran propietarios. Bill poseía el título de Educación Física por la Universidad Ball State y un grado de maestro en Kinesiología por la Universidad Estatal de Memphis, en la que enseñaba wrestling, judo y karate. El año 1973 fue crucial para él, ya que sufrió una importante lesión. Sin embargo, no colgó los guantes y con la ayuda de Elvis Presley, quien trajo a Los Ángeles a un acupuntor, fue tratado y logró recuperarse una vez más. Un año después, Wallace se hizo profesional y consiguió el título de peso medio del campeonato de karate PKA en 2 rounds con un knockout provocado por su poderoso hawk kick al alemán Bernd Goethe en Los Ángeles. Entre los años 1974 y 1980, ganó 23 combates profesionales seguidos. Luchaba de lado, con su pierna izquierda adelantada para sacarla rápidamente y para proteger su dañada pierna derecha. Su guardia con los brazos era la clásica de los primeros años de Full Contact, con los brazos adelantados manteniéndolos bajo para cubrir las costillas de su lado adelantado ante una posible patada lateral y su puño derecho elevado en guardia. Sus técnicas más características eran las patadas circular, la lateral y el gancho con la pierna adelantada. Si bien muchos piensan que Wallace es solo un maestro pateador, él es mucho más. Es un maestro táctico. Superfoot dejan claro que no se considera un luchador poderoso, sino que es un táctico rápido y astuto. Patea y golpea rápido, haciendo que sus oponentes avancen a sus técnicas para que el efecto acumulativo sea devastador. Bill crea aperturas donde no las hay. Luego, hace que la persona esté tan ansiosa por moverse que simplemente pasa la patada más allá de las manos inmóviles y hacia los puntos vitales de sus oponentes para lograr la puntuación. Es su riqueza de experiencia y conocimientos lo que definitivamente hacen que Bill Wallace Superfoot sea un verdadero maestro. No es el pie izquierdo más rápido, sino el conocimiento y la capacidad de usarlo lo que lo convierte en el clínico más solicitado en los círculos de artes marciales. En muchos de sus seminarios, él afirma que solo tiene 5 técnicas. Con su pierna izquierda, tiene la patada circular, la patada lateral y la patada de gancho. Luego, tiene un jab y un gancho con su brazo izquierdo. A su manera humilde,
Él explica cómo los usó para luchar contra sus oponentes al trabajar solo estas 5 técnicas hasta que pudiera aplicarlas desde tantos ángulos que no pudieran detenerse de ninguna manera. Sin embargo, si uno ve alguna de sus peleas pasadas, verá más que solo estas 5 técnicas en acción, aunque sí, esas 5 son las que predominan. Si uno estudia su manual Sistema de Autodefensa, descubrirá que Bill Superfoot tiene muchas más técnicas efectivas para defenderse si alguna vez surge la necesidad en la calle. Entre las técnicas en el video están golpes inversos, talones de palma, golpes con el codo, golpes de dedo, utilizados como gubi rastrillos en forma de garras de tigre, patadas frontales, patadas redondas, patadas laterales, patadas en la espalda, patadas en las rodillas y con las rodillas, patadas con hacha y pisotones. También hay habilidades de lucha, que incluyen lanzamientos y barridos de pie. Bill es conocido por sus habilidades con el cinturón negro de Judo, lo que lo convirtió en uno de los mejores lanzadores en los círculos de la PKA, hasta que se rechazaron los lanzamientos. Sin embargo, en su sistema de defensa personal, lo que Bill Superfoot realmente hace hincapié es un énfasis en el movimiento. Él sabe que las técnicas son menos importantes que el movimiento adecuado. A menos que las técnicas se puedan modificar para adaptarse a situaciones reales de la calle, se necesita confianza y sentido común para tomar técnicas básicas y convertirlas en habilidades funcionales de defensa personal. La tesis del sistema de defensa personal de Bill Wallace es extraordinaria. Esto nos lleva al aspecto final del hombre y artista marcial conocido como Superfoot, y ese aspecto en su habilidad como maestro. A través de su vasta experiencia como campeón de artes marciales y su profunda educación, Bill Wallace es tan buen maestro como luchador, algo que pocos instructores de artes marciales han logrado. En sus comienzos, en los campeonatos de karate, casi no se utilizaban las piernas para atacar. Los puntos se marcaban con los golpes de puño. Pero Wallace notó que si dominaba sus piernas, podía mantener alejado a sus oponentes, golpearlos sin tener riesgo de ser golpeado y atacar desde diversos ángulos, aparte de sorprender a sus adversarios y al público con su particular forma de combatir. Por esta misma peculiaridad técnica, es que en sus combates contaba con el apoyo del público, no solo por su gran habilidad, sino también por su carisma y su buen sentido del humor. En sus mejores épocas, Wallace siempre trataba bien a sus fanáticos, como lo hace hasta el día de hoy. Cuando nosotros vemos la flexibilidad por la que Superfoot se hizo famoso, lo primero que nos salta a la mente es que seguramente posee desde la niñez una genética privilegiada en ese terreno. Sin embargo, eso no fue así. Es un dato más que interesante y quería que lo supieras, que si bien fue famoso por su velocidad con la pierna izquierda durante varios años, no fue sino hasta casi los 30 años de edad que logró la apertura total de piernas con la que tan famoso y conocido se ha hecho. Algo que buscan muchos practicantes y que luego se desaniman y desestiman por considerar que la edad es un factor irreversible, pero que él, con 2 títulos universitarios, uno en educación física y otro como kinesiólogo, sabía perfectamente que la edad no es más limitante de lo que puede llegar a ser tu mente y la mala voluntad.